Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, donde la pasión por el drama otomano nunca descansa. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no desde la perspectiva que quizás esperan. Hoy vamos a explorar algunas revelaciones impactantes y sobre todo, un posible sueño truncado que, según fuentes cercanas, podría estar vinculado a esta relación. Sí, lo oyeron bien. ¿Están listos para un drama de aquellos? Porque las noticias que les traigo hoy, según la hermana de Hande, son explosivas. Vamos a desmenuzar los rumores, los hechos y las especulaciones alrededor de la relación de estos dos íconos turcos y cómo, supuestamente, esto afectó un anhelo muy personal de Hande. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, agárrense que despegamos. Empecemos por poner un poco de contexto para aquellos que quizás no estén tan al tanto de la historia de Hande y Kerem. Ambos saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida al español como Llamas a mi puerta o Es amor. En esta comedia romántica Hande interpreta a Eda YLDZ, una florista joven y ambiciosa, mientras que Kerem da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y digamos un poco complicado. La química entre ambos traspasó la pantalla, y pronto se confirmó lo que todos sospechábamos: su amor era real. La relación de Hande y Kerem fue un torbellino mediático. Viajes románticos a lugares exóticos, declaraciones de amor apasionadas en entrevistas, fotos adorables en redes sociales documentando cada paso de su felicidad. Nos tenían a todos suspirando. Se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Cada publicación conjunta se convertía en tendencia mundial en cuestión de minutos, y los hashtags con sus nombres inundaban las redes. Se les veía genuinamente enamorados, compartiendo risas, complicidad y apoyo mutuo. Eran la personificación del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que todos aspiraban a ser. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, alimentados por la disminución de apariciones conjuntas y por la ambigüedad en sus declaraciones. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque las razones oficiales nunca terminaron de convencer a nadie. Durante mucho tiempo, las razones de la ruptura fueron un misterio, un velo de silencio cuidadosamente mantenido por sus representantes. Se especuló sobre agendas apretadas que hacían imposible mantener una relación, diferencias irreconciliables de personalidad y la insoportable presión mediática que asfixiaba su intimidad. Algunos incluso aventuraron teorías sobre terceros en discordia, aunque ninguna de ellas llegó a ser confirmada. La verdad, sin embargo, permanecía oculta, alimentando la curiosidad insaciable de los fans y la voracidad de los medios de comunicación. Pero ahora, según declaraciones hechas supuestamente por Gamze Erçel, la hermana de Hande, a una revista de chismes de alto renombre en Turquía, la historia podría ser mucho más compleja y tener un componente emocional muy profundo que hasta ahora desconocíamos. Según estas supuestas declaraciones, que por supuesto tomamos con pinzas hasta que sean confirmadas por las partes involucradas, Hande siempre había tenido un fuerte deseo de ser madre joven. Era un anhelo personal muy arraigado desde la infancia, un sueño que la llenaba de ilusión y que había visualizado desde muy temprana edad. Se imaginaba a sí misma criando a sus hijos, compartiendo con ellos los valores y las tradiciones que había aprendido de su propia familia. En sus conversaciones con sus amigas más cercanas, este tema salía a relucir con frecuencia, revelando la importancia que tenía para ella la maternidad. Sin embargo, al parecer, Kerem no compartía ese mismo deseo, al menos no en ese momento específico de sus vidas. Según la fuente anónima, Kerem priorizaba su carrera profesional y sentía que aún no era el momento adecuado para asumir la responsabilidad de formar una familia. Esta diferencia de prioridades, aunque no fue la única, habría sido un factor determinante en la ruptura de la relación, generando una tensión constante que finalmente erosionó los cimientos de su amor. Ahora es importante recalcar que esta información proviene de fuentes cercanas y, por lo tanto, debemos tomarla con cautela.
Recuerden que los rumores y las especulaciones son moneda corriente en el mundo del espectáculo, y que a menudo se basan en informaciones incompletas o tergiversadas. Además, es crucial respetar la privacidad de Hande y Kerem, y evitar alimentar el morbo con conclusiones precipitadas. Pero si fuera cierta, si realmente la diferencia en sus deseos de paternidad fue un factor clave, arrojaría una nueva luz sobre la separación de Hande y Kerem, humanizando aún más la situación y mostrando que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, deseos y sueños que a veces no se cumplen, y que deben tomar decisiones difíciles para ser fieles a sí mismos. Pero ¿cómo encaja todo esto con sus carreras y proyectos? Vamos a analizarlo un poco más, porque su éxito profesional es innegable. Hande Erçel, después del fenómeno mundial que fue Senkalkam, ha continuado cosechando éxitos en el mundo de la actuación, demostrando que no es solo una cara bonita. La hemos visto en series como Bambas Kabiri, donde interpreta un papel completamente diferente a la adorable Eda, mostrando su versatilidad y talento actoral. Este nuevo papel, mucho más complejo y oscuro, le ha permitido explorar nuevas facetas de su talento y consolidarse como una de las actrices más respetadas de Turquía. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas de renombre internacional, y consolidándose como una de las figuras más influyentes de Turquía, no solo en el ámbito del entretenimiento, sino también en el de la moda y el estilo de vida. Su presencia en las redes sociales es innegable, donde comparte sus proyectos, su vida personal y su activismo en causas sociales. Por su parte, Kerem Bürsin también ha seguido adelante con su carrera, enfocándose en proyectos que le permitan expandir sus horizontes y demostrar su talento actoral. Lo hemos visto en proyectos internacionales, demostrando su dominio del inglés y su ambición de conquistar nuevos mercados, abriendo puertas en la industria del entretenimiento global. Recientemente protagonizó la película Eflatun, donde interpretó a un hombre ciego, un papel desafiante que le valió el reconocimiento de la crítica especializada y que le permitió demostrar su capacidad de transformación y su compromiso con su oficio. Kerem no se ha limitado a los roles de galán, sino que ha buscado personajes que le permitan explorar la complejidad humana y desafiar sus propios límites. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de superar los obstáculos personales y seguir brillando con luz propia en la industria del entretenimiento. Pero la sombra de su relación pasada siempre estará presente, y cada nueva noticia o proyecto que realicen será inevitablemente relacionado con el otro, alimentando la nostalgia de sus fans y el interés de los medios. Es una carga que ambos deben llevar, pero que han sabido manejar con profesionalismo y madurez. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, es posible que el sueño de ser madre de Hande haya quedado truncado, al menos temporalmente, por su relación con Kerem. Es una pregunta difícil de responder con certeza, y solo Hande puede dar una respuesta definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que las relaciones son complejas y que a veces las diferencias de prioridades, especialmente en temas tan importantes como la paternidad, pueden ser un factor determinante en su fracaso. Las expectativas, los deseos y las aspiraciones de cada persona deben ser tenidas en cuenta, y cuando no hay compatibilidad en estos aspectos, es difícil construir una relación sólida y duradera. Y es que, señores, el tema de la maternidad es algo muy personal y sensible, una decisión que debe ser tomada con responsabilidad y conciencia. Para algunas mujeres es un deseo irrefrenable, una parte fundamental de su identidad y de su proyecto de vida. Para otras no es una prioridad, o simplemente no lo desean, y esa decisión también debe ser respetada. Lo importante es que cada persona tenga la libertad de elegir qué camino quiere seguir, sin presiones sociales ni juicios externos, y que sus decisiones sean respetadas y valoradas. En el caso de Hande Erçel, si las declaraciones de su hermana son ciertas, podemos entender un poco mejor el dolor y la frustración que pudo haber sentido al ver su sueño postergado. La presión de la sociedad, las expectativas familiares y el deseo personal de ser madre pueden generar una gran angustia cuando no se cumplen. Pero también podemos admirar su fortaleza y su capacidad para seguir adelante, enfocándose en su carrera y en sus proyectos personales, demostrando que es una mujer independiente, talentosa y capaz de alcanzar sus metas. Pero no todo es drama y desamor en el mundo de las series turcas. Vamos a recordar algunas otras producciones donde la maternidad y la familia son temas centrales, para ver cómo se abordan estas cuestiones en la pantalla y cómo reflejan la sociedad turca. En la serie An, protagonizada por la talentosísima Cansu Dere, vemos una historia conmovedora y desgarradora sobre una maestra que decide adoptar a una niña que sufre maltrato por parte de su familia biológica. Es una serie que explora los lazos incondicionales entre madre e hija,
y que nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger a los más vulnerables y de brindarles un hogar seguro y lleno de amor. Otra serie que aborda el tema de la maternidad de una manera diferente y realista es Can. En esta serie, la talentosa Ozge Ozpirinchi interpreta a Bahar, una mujer que enviuda joven y debe criar sola a sus 2 hijos, enfrentando la adversidad con valentía y determinación. Es una historia de superación, de lucha contra la adversidad y de amor incondicional, que nos muestra la fuerza y la resiliencia de las mujeres. Y no podemos olvidar Bir Zamanlar Cukurova, una serie de época que nos muestra la vida de una familia adinerada en la región de Cukurova, en Turquía. En esta serie, la maternidad se presenta como un símbolo de poder y de linaje, pero también como una fuente de sufrimiento y de sacrificio, revelando las complejidades de las relaciones familiares y las presiones sociales que enfrentan las mujeres. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema de la maternidad desde diferentes perspectivas, mostrando la diversidad de experiencias y las complejidades de la vida familiar. Cada una de ellas nos ofrece una mirada única y conmovedora sobre este aspecto fundamental de la vida humana. Volviendo a Hande y Kerem, independientemente de las razones de su ruptura, lo importante es que ambos han seguido adelante y han encontrado la felicidad en sus propios caminos. La vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza, y lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir buscando la felicidad. Y quién sabe, quizás en el futuro Hande encuentre a la persona ideal con quien compartir su sueño de ser madre, alguien que comparta sus valores y sus aspiraciones. O quizás decida que la maternidad no es para ella, y eso también estaría bien. Lo importante es que sea feliz y que tome las decisiones que sean mejores para ella, sin presiones externas ni juicios ajenos. En cuanto a Kerem, le deseamos lo mejor en su carrera y en su vida personal. Esperamos verlo triunfar en nuevos proyectos y encontrar la felicidad que se merece, ya sea en el ámbito profesional o en el sentimental. Y a ustedes, queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este vídeo lleno de drama y chismes. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sobre el supuesto sueño roto de Hande de ser madre. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que las declaraciones de la hermana de Hande son ciertas? ¿Qué les parece la forma en que se aborda el tema de la maternidad en las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.